disfrutado de esta charanga campesina y con esto iniciamos nuestra edición de la tarde de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, llevándole a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho de todo el mundo. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes. Esta canción, Charanga Campesina, de Fruto y sus Tesos. Vaya usted a saber. Sí. Buenas tardes, Nancy. Buenas tardes, Gabriela. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a toda nuestra amable audiencia. Bienvenidos a esta nueva emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial 1160 Radio San José Cúcuta, en nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace en esta hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses, a Robinson Cárdenas, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa. Bueno, y Emilio Graterón ha desmentido totalmente las acusaciones hechas por el señor Rodríguez, que le ha señalado y lo ha involucrado a él y a otros dirigentes de Voluntad Popular como los organizadores, los coestadores de la manifestación, de la acción delincuencial por parte de grupos y bandas armadas en el oeste de Caracas y en la Cota 905 específicamente. El señor Graterón ha dicho: denuncio ante el mundo el descarado forjamiento de la identidad, falsificación de mensajes, montaje de conversaciones que no existen ni existieron, y las conversaciones por WhatsApp publicadas hoy son falsas. Este tipo miente y todo el que me conoce sabe que yo no soy violento, ni mucho menos cercano a la violencia. Esto es lo que ha dicho Emilio Graterón, el primero que reacciona de todos los acusados por parte del señor Rodríguez, que uno se confunde porque uno no sabe si es el presidente de la Asamblea Nacional ilegítima, es fiscal general, es juez, es parte, es jugador, cuarto bate, novio de la madrina. Uno de verdad que no sabe de qué parte está, en qué parte del equipo está jugando. ¿En qué parte de la película está? Claro, además que se montó una de película de Hollywood. Yo que estuve en el estudio Universal, puedo decir que este señor puede perfectamente, puede hacer una buena película ya en Hollywood de thriller. Bueno, y el Grupo de Contacto Internacional exigió la liberación de presos políticos y fin de la intimidación a la oposición. El Grupo de Contacto está conformado por países europeos y latinoamericanos. Exigieron el día de hoy la liberación de los presos políticos y el fin a la intimidación. Resulta que los miembros de este grupo reiteran la preocupación por la situación en Venezuela y apelan a los actores políticos y a la sociedad civil para avanzar en pro de una solución urgente que solucione esta crisis que vive la región en política, economía, social, salud, seguridad. Los miembros del GIC reiteran que la única salida de la crisis es la negociación política y establecer urgentemente un diálogo inclusivo dirigido por los propios venezolanos que conduzca a elecciones creíbles, libres, transparentes, democráticas, universales, voto secreto y directo como lo establece la Constitución de la República. Los miembros del GIC apoyan los renovados esfuerzos por el diálogo por parte de la oposición venezolana e instan al gobierno a tener la misma voluntad. Los miembros reiteran su llamado a la unidad de las fuerzas democráticas de la oposición. La salida de la crisis exige compromisos difíciles y una amplia concertación para lograr la transición de la democracia, la estabilidad y la prosperidad. El artículo también habla de, ante la convocatoria a realizar las próximas elecciones locales y regionales, los miembros del GIC urgen a seguir dando pasos para que la situación sea clara, las condiciones se cumplan con los estándares democráticos propios de elecciones justas y transparentes. Todo esto fue realizado en el día de hoy en el encuentro por parte del grupo GIC. Y el Colegio Nacional de Periodistas rechaza los intentos del gobierno de Nicolás Maduro de criminalizar el ejercicio del periodismo. Pues el día de hoy
se rechaza esta acusación, la acusación del presidente de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre, Jorge Rodríguez, en contra de los medios Alberto Rodríguez News y Efecto Cocuyo por liderar una operación mediática contra el gobierno de Nicolás Maduro. El régimen insiste en criminalizar el ejercicio periodístico y el derecho a la libertad de expresión. Esto pues es lo que se ha venido escribiendo en el Twitter de la organización. Bueno, y Jorge Rodríguez amenazó, entre otros, a Luis Somasa. Luis Somasa es el secretario directo de Juan Guaidó. Jorge Rodríguez amenaza con una persecución legal en mi contra por planes conspirativos, defender la libertad y la democracia de nuestro país. No es conspirar, significa luchar para hacer justicia por las millones de víctimas de la dictadura. Esto lo dice Luis Somasa a través de un hilo de Twitter publicado hace poco. Desde el gobierno encargado y el despacho de la presidencia encargada, trabajamos para que las vacunas ingresen a nuestro país mediante un plan de vacunación totalmente equilibrado y despolitizado, así como también elecciones realmente libres que le permitan a los ciudadanos ejercer su derecho a elegir. Demócrata no se entrega ni se vende a un dictador. No tengo miedo, he resistido la persecución y el hostigamiento de la dictadura desde hace años por creer en una Venezuela libre y justa. Aquí seguiré firme y convencido de que muy pronto restableceremos nuestra democracia. Bueno, es la posición también que tiene Luis Somasa, secretario del despacho de la presidencia de Juan Guaidó. Bueno, también vamos a hablar de esas cifras que deja la revolución. 7.8 millones de venezolanos presentaron desnutrición desde el año 2019-2020, lo que va del presente año. Un informe realizado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y unido a UNICEF, la Organización Mundial de la Salud destaca que entre el 2018 y 2020, 7.8 millones de venezolanos presentaron desnutrición, es decir, el 27.4% de la población. La cifra es total y absolutamente alarmante y contrasta enormemente con los 2.2 millones de ciudadanos que no cumplían con la alimentación balanceada en el periodo evaluado anterior. De 2.2 millones a 7.8 millones crece el hambre en Venezuela y mientras tanto el gobierno se dedica a otras cosas menos a solucionar lo más importante, lo de base, la salud, el estilo de vida, la calidad de vida. La alimentación debe ser también el derecho de los ciudadanos. En este informe se presenta la primera evaluación mundial de la inseguridad alimentaria y la malnutrición, en donde se dieron también algunas cifras, pero menos alarmantes y que están relacionadas exclusivamente a la pandemia para otros países. Más al encontrarse que el 27.5% de los venezolanos presentan algún nivel de desnutrición, pues hicieron este llamado a políticas tanto nacionales como internacionales que ayuden a solventar esta situación. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Muy buenas tardes, una feliz tarde para todos desde La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludo a todos esos grandes amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco, Gabriela Parra y al equipo de producción. Carlos Uzcategui con las noticias del momento. Cuando rumbeaba en una discoteca a Ricardo Rodríguez, fue recapturado, le pusieron los ganchos, acusado de abuso sexual a mujeres en Barranquilla. Casos sonados de corrupción en el PAE son los que son del Cesar. Entre los investigados están los exalcaldes de Valledupar y Codazzi, Freddy Socarrá y Efraín Quintero, respectivamente, así como también los exsecretarios del departamento, Jorge Eliezer Araujo Gutiérrez y Jaime Luis Fuentes Pumarejo, entre otros. No aspiraré más al Congreso, lo dice el representante a la Cámara por el Cesar, Chichi Quintero, confirmó que no aspirará más al Congreso.
excombatientes en el Cesar y en La Guajira de Tierra Grata le apuestan al turismo ecológico. Este año vuelve el torneo nacional de escuela de fútbol en el Cesar y en La Guajira. Concierto de compositores en Barranquilla será en homenaje a Roberto Calderón. El Junior versus Libertad se jugará sin público a pesar de la VAR de la Conmebol. También multaron a Conmebol por aglomeraciones en el Maracaná. La Conmebol dio la VAR para que vuelva el público a los estadios. Turista de Bogotá muere ahogado en playa Bahía Concha en Santa Marta. En el canal de acceso está la situación crítica, ya que el canal y su calado llega a 6.7 metros. Colombia vuelve a debatir sobre la eutanasia. Reparan a 37 víctimas del conflicto en La Paz, el Cesar. En Campo de la Cruz, el río Magdalena inunda cultivos en el corregimiento de Borque. Alcaldía de Galapa otorgan buena calificación al municipio por manejo de su finanza. Absuelvan y absuelven a César Velázquez y al Mundo del Castillo por chuzada del DA y es de la Corte Suprema de Justicia. Aplican la vacuna 400.000 en los municipios de la costa atlántica. Colombia ya está haciendo la tarea en materia de ciberseguridad. Canciller intervendrá este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Se trata de una sesión sobre Colombia en Nueva York. Marta Lucía Ramírez se reunirá este lunes con el secretario general Antonio Guterres. Departamento Bolívar. Empiezan a recoger firmas para la revocatoria contra el alcalde metropolitano William Dow. La recolección la empezó este lunes el Comité de Líderes Sociales Unidos por Cartagena tras una capacitación con miembros del DADI sobre los protocolos. Cae presunto guerrillero del ELN, delinquía en el sur de Bolívar. Gobernador de Sucre presentó resultados de acciones contra la delincuencia. Durante el fin de semana se capturaron 58 personas relacionadas con delitos como hurto, porte ilegal de armas y maltrato a las mujeres. Anuncian nuevas condiciones de navegabilidad en el canal de acceso al puerto de Barranquilla. Policía Metropolitana capturó a 40 personas el fin de semana en la costa Caribe. Suspenden al registrador de instrumentos públicos de Soledad Atlántico. La costa atlántica logró su mejor actuación en la historia del ciclismo del departamento. La delegación conquistó en la ciudad de Cali 7 medallas de oro, 4 de plata, siendo la mayor galardonada Mariani Salazar, quien obtuvo 4 preseas dorados. Municipio de Clemencia tendrá nuevo megacolegio. Onda tropical causó crecientes súbitas en zona rural de Montería. Fiscalía deberá pedir perdón a periodistas en Valledupar. Defensoría pidió atención para jóvenes que están en huelga de hambre. Bananeros, el ICA firman convenio para frenar el fusarium en la costa Caribe. Exsecretario de Salud en Córdoba es procesado por la Procuraduría. Por fin, después de muchos años, el agua potable en La Gallera, en Sincelejo, es un hecho. Levantan sanción de arresto al director del INPEC, Mariano Botero Coy, en un fallo judicial. La Universidad Simón Bolívar creó la primera colección biológica certificada de microorganismos del Atlántico. Variante colombiana está en Brasil y llegó con la Copa América, según un estudio. Colombia y China firman acuerdos de hermandad entre Barranquilla y Medellín. Simón Mesa llevó al cine de Cannes los daños colaterales del conflicto colombiano. La CREC da vía libre a inversiones eléctricas en la costa Caribe y aumentos tarifarios graduales. Inseguridad desbordada en San Juan del Cesar, robos a vigiato son los actos delictivos más cometidos. La inseguridad está desbocada en el municipio de San Juan del Cesar, especialmente en la zona rural. Esta vez los ladrones han puesto la mirada en los vehículos de alta gama y la nueva víctima fue el periodista y empresario de la construcción en Valledupar, José Adolfo Daza Sierra, quien fue interceptado por desconocidos para despojarlo de su camioneta Toyota 4Runner de color beige y demás pertenencias cuando se movilizaba por el centro poblado de Veracruz La Junta. Hasta el momento las autoridades no han podido dar con el paradero del vehículo, que al parecer tomó rumbo hacia San Juan del Cesar. Por otro lado, el abigeato vuelve y toca la fibra del golpeado gremio ganadero de San Juan del Cesar. La madrugada de este domingo, la nueva víctima fue el propio alcalde, Carlos Julio Orozco Guerra, a quien en los últimos meses le han sacrificado más de 30 semovientes. En esta ocasión fueron 4 novillos de unos 400 kilos cada uno,
con un valor aproximado de 10 millones de pesos en total. Como lo dijimos en Manaure, en la frontera colombo-venezolana, las autoridades realizaron jornada de prevención del trabajo infantil. Autoridades del municipio de Manaure adelantaron una jornada para prevenir, sobre todo en los distintos sitios turísticos del municipio, el trabajo infantil. Por ello, siguiendo las directrices del alcalde encargado de Manaure, Jainer Julio Freire, se realizó una campaña de prevención en el sector turístico de Mayap. Se llevó a cabo una jornada de concientización y sensibilización para la erradicación del trabajo infantil en Manaure. Esta importante jornada se desarrolló en las playas de Mayapo y Manaure Abajo, precisó la alcaldía. Cabe indicar que esta jornada también participaron otras autoridades como la Secretaría de Salud Municipal y el ámbito laboral, el ICBF. Estas intervenciones se van a seguir realizando para impactar esta conducta de trabajo infantil y sobre todo en la modalidad de los migrantes venezolanos que se presenta con mucha frecuencia en Manaure. Más de 50 niños en menos de 6 meses han sido focalizados y muchos son ordenados por sus padres por la situación económica que están viviendo. Carlos Ucategui, el Miura, retornando a los estudios. Bueno, fue el reporte de Carlos Ucategui, el Miura, para Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, estoy leyendo acá un escrito del profesor universitario, docente de la Universidad Central de Venezuela y especialista en Derechos Humanos y Derecho Procesal Civil, Fernando Fernández. Fernando Fernández coincide con varias de las cosas que hemos hablado aquí en el programa sobre las violaciones que se vivieron en la detención de Guevara. Pero también dice que lo siguiente, amplía un poco, dice: los delitos imputados a Guevara son terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria. Mire las preguntas tan interesantes que se hace el profesor Fernando Fernández. El delito de terrorismo consiste en poner bombas o matar gente para aterrorizar a la población y obligarla a hacer lo que exige el terrorista. Se puede decir que es una modalidad de extorsión calificada. Sin embargo, mis preguntas son: ¿cuál bomba puso Freddy Guevara? ¿A quién mató? ¿Cuál fue el mensaje para aterrorizar a la población? ¿Concierto para delinquir con quién? ¿Con el Coqui? ¿Con la FARC? ¿Con el ELN? No cuadra absolutamente nada. Traición a la patria. ¿Venezuela ha decretado la guerra a cuál país? ¿O algún otro país se la ha declarado? Que yo sepa, los únicos que le han declarado la guerra al gobierno son los de la facción de la FARC. Esos son los únicos que han declarado la guerra. Entonces, ¿cuál es el enemigo externo? Dice Fernando Fernández. ¿Cuál parte del territorio ha sido afectada? ¿Cuáles son los grupos terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivos implicados? Atentar contra el orden constitucional implica un alzamiento armado contra el gobierno. Guevara fue detenido en su carro, indefenso y sin armas. No hubo alzamiento armado. Falso positivo flagrante. Vean ustedes cómo jurídicamente este caso no tiene vida, pero políticamente el gobierno de facto le busca vida. Le va a buscar darle alguna vía para mantener detenido a Freddy Guevara. No tiene viabilidad, no tienen por dónde meterse jurídicamente. Y acusa al fiscal general de la Nación, del gobierno de facto, de generar un disparate jurídico en la detención de Freddy Guevara. Pero acuérdese, Alan y Gabriel y audiencia, que en Venezuela los niveles de corrupción son muy altos. Ahí va a ocurrir lo que siempre ha ocurrido. Montan los falsos positivos que hicimos acá en Colombia. Sí. Ese falso positivo. Es un falso positivo, absolutamente. Mira, dice: la imputación del Ministerio Público se anuncia luego de la detención arbitraria evidenciada. O sea, lo que hemos hablado acá en el programa. En el propio video hecho por la víctima. O sea, el video de Freddy Guevara es una prueba de su defensa. Porque ni se entregó violentamente, ni estaba cometiendo ningún delito en ese momento, ni estaba ejerciendo acción contra los funcionarios policiales para señalar la flagrancia. No, que golpeó a los funcionarios, entonces se le detuvo. No, es un secuestro lo que está viviendo Freddy Guevara por parte de la autoridad estatal y, lógicamente, un fiscal general que se mete... Si el fiscal general estaba hasta aquí con delitos de corrupción y mal manejo de la justicia... Se enterró. Ahora se terminó de enterrar, ahora está por acá.
está hundido en su propio fango porque no va a tener cómo demostrar que ninguna de las personas señaladas estaban involucradas en delitos de terrorismo o de traición a la patria. Y las preguntas que hace el profesor Fernández son claras. O sea, ¿contra quién estamos peleando? ¿Cuál es la guerra que se ha declarado en Venezuela? La única guerra que yo conozco que las declaró formalmente fue las disidencias de la FARC, el Frente Décimo de la FARC. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a nuestra primera pausa comercial y musical. Tremendo tema, y ese tema se llamaba Esa Boquita. ¡Wow! De Dragón y Caballero, quienes lo han tocado durante el día de hoy y de manera espectacular. Bueno, y dos noticias muy rápidas. Ya que tocamos el tema musical, debo comentarles muy rápidamente esta declaración de Residente de Calle 13, quien ha condenado la represión en Cuba. Y fíjate, ojo con lo que dice. Eso mismo que denunciaste de la derecha, lo está haciendo la izquierda. La represión, la violencia, los ataques contra la población civil indefensa, lo están haciendo en Cuba. Así que no tienes, dice él en su mensaje, no tienes ningún derecho de negarle al pueblo cubano su lucha por su liberación. Lo dice Residente de Calle 13, que muchas veces a Residente lo han criticado y lo han dicho que es de izquierda, que es de esto, que es de aquello, pero me parece muy sensato lo que él dice. Si estás criticando a la derecha por algunas cosas, critica también a la izquierda, que está haciéndolo muy mal en Cuba. Y por otra parte, Jorge Rodríguez, en medio de su locura fantasiosa, lo dejamos de oír, porque ya de verdad que estaba loqueando, pero al final dijo dijo lo siguiente. Acusó a periodistas y medios de comunicación de estar montando un plan de comunicación. Así que alerta. Ay, sí, ahí cayó el efecto Cocuyo. Ahí estaba nombrado. Ahí mencionó a periodistas y medios de un plan de estar montando un plan de comunicación. Y toda conversación que denuncie los atropellos es un plan que debe ser castigado con cárcel. Esto lo dijo el loquito este. El psicópata dirige la policía del pensamiento, según Eduardo Orozco, el periodista Eduardo Orozco. La palabra revolución no pudo caer más bajo. De verdad que aquí a Jorge Rodríguez, si le ponen un micrófono enfrente, se vuelve loco. No, eso es un atentado. Y cada vez tiene más delirio. Sí, cada vez tiene más delirio, porque decir que es un crimen hacer trabajo periodístico, porque eso fue lo que dijo, hacer trabajo periodístico, decir qué es lo que está sucediendo, dar esa fotografía de la realidad que vive Venezuela día a día, y él dentro de su delirio ya es un delito y pensar diferente. ¿Será que en esa visita que Steven Seagal realizó a Venezuela les dictó un curso de actuación? No, sería mucho más bueno. No, ya. No, pero acuérdense que Nicolás Maduro dijo que iban a grabar una película. ¿Será que le dio un guión, pero hicieron lo contrario? No, yo lo que digo es lo siguiente, que esta gente está bordeando la locura. Y menos mal, digo yo, para fortuna de nosotros que estamos en un país democrático y podemos expresarnos libremente, pero en Venezuela nuestros colegas periodistas están pasándola muy mal. La están viendo muy grave. La están viendo muy mal porque hay el hostigamiento. Y ahora que este señor Jorge Rodríguez acusa directamente a los medios de comunicación de estar orquestando un plan de comunicación en contra del gobierno, pues las cosas se van a poner más apretadas para nuestros colegas periodistas, a los cuales les deseamos todo el éxito del mundo en su lucha por la defensa de la democracia en Venezuela. Y en otro orden informativo, Johnson & Johnson y AstraZeneca estudian una eventual modificación de sus vacunas contra el COVID-19 para evitar cuadros de trombosis. Un grupo de científicos independientes y de la Universidad de Oxford investigan posibles soluciones contra esta confirmación de algunos casos en donde los inoculados han erradicado o han realizado o han formado trastornos en la coagulación de su sangre que han apreciado de manera inusual en las personas que han sido vacunadas. Entonces se une Johnson & Johnson y AstraZeneca para llevar a cabo estas primeras investigaciones y determinar si las modificaciones de su vacuna para hacer lucha contra el virus podrían reducir o eliminar el riesgo de estos coágulos sanguíneos raros pero graves asociados a las inoculaciones.
se informó el día de hoy que estos científicos independientes y el socio de AstraZeneca, la Universidad de Bosco, también participarán en estos esfuerzos. Ambas vacunas son las que se han relacionado en algunos hospitales con casos graves de coagulación. Y la consultora Liz Prieto cuenta en su libro Mi Conuco, que se queda solo, historias de venezolanos de su país que viven la gran tragedia sobre aquellos que no tuvieron otra opción que abandonarlo debido pues a la compleja crisis económica causada por el régimen chavista. Quiero que el mundo entero conozca el sufrimiento de mi país y se sumen a la causa de libertad y rescate de la democracia, porque hay venezolanos exitosos que están mostrando lo mejor de nosotros en todo el mundo. Dijo también que Venezuela necesita una reconstrucción. Este tema no es de izquierda ni de derecha, este tema es de la humanidad. Hay que humanizar la historia porque estamos hablando de gente, no estamos hablando de un partido político o de izquierda, no es lo que existe en Venezuela. Una Venezuela que queremos es una Venezuela libre. En este momento existe una autocracia, una dictadura. Esto es lo que ha venido explicando en su libro Mi Conuco se queda solo. Bueno, y fíjense una cosa, empezaron a llegar los carros eléctricos a Venezuela. No sé cómo ahí están llegando, pero este es el reporte que prepara la página web informativa que pasa en venezuela.org. Pero vean lo que dicen, es interesante el trabajo. Los 4 modelos de carros eléctricos que llegaron a Venezuela son el Nissan Leaf, el Fiat 500, el Corolla Hybrid y el Swapen. Señala una investigación. Estos vehículos tienen se cargan con tomas de 110 o 220 entre 7 y 15 horas para su carga completa. Pero, escuchen esto, lo están recibiendo concesionarios de Caracas, Miranda y Carabobo, y los precios de estos vehículos eléctricos varían entre $17,000 y $25,000. Algunos enchufados chavistas estarán ansiosos por mostrar sus vehículos eléctricos, pero para un venezolano promedio que gana 7 millones de bolívares al mes, equivalente a $2,10, estos $25,000 le representarían apenas 11.904 meses de trabajo o 992 años de trabajo para poder comprar uno de estos carros eléctricos que vienen a aliviar la escasez de combustible en Venezuela. O sea que si usted, que gana salario mínimo, está en Venezuela y se va a comprar un carro eléctrico, tendrá que esperar casi 1.000 años con el salario mínimo para poder adquirir ese vehículo. Quién sabe si dentro de 1.000 años, 10 generaciones o 20 o 15 generaciones después de usted, le agradecerán tener un carro en familia, porque de verdad que esto es absurdo. No tiene un servicio eléctrico. No tienen ni siquiera servicio eléctrico. No tienen servicio eléctrico, ¿cómo llegan? Esto es para enchufados, esto es para que los enchufados, aquellos boliburgueses que ya no saben en qué gastar los bolívares, los dólares mal habidos de la corrupción, se compren sus carros eléctricos y los muestren por Caracas. Y seguramente tendrán plantas eléctricas abastecidas con la poca gasolina o poco gasoil que queda en Venezuela para poder alimentar a estos vehículos y darse la vida y demostrar que ellos sí tienen billete. Bueno, más caro, ahí sí se cumplió el dicho, totalmente más caro el remedio que la enfermedad, ¿no? Pero no, definitivamente esto es tristeza que un país tenga que estar sometido por un gobierno que ha creado una casta de millonarios, que además de la casta civil está la casta militar y que han hecho de este país un desastre. En Siempre Venezuela siempre vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Ya en nuestro segundo reporte desde La Guajira, Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Ya desde el Caribe en el Cesar, Consejo de Estado exige a la Fiscalía pedir perdón al periodista vallenato Enrique Camargo Plata.
Luego de una batalla judicial de 12 años, la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación por la privación injusta de la libertad del periodista Enrique Alfonso Camargo Plata. De acuerdo a la comunicación de la Asociación de Cronistas Deportivos del Cesar, ACOR, periodistas asociados del Cesar, PAC y el Círculo de Periodistas de Valledupar, en el fallo se subsana en parte el buen nombre del exdirector de noticias de la Tribuna del Cesar de Radio Guatapurí, quien 3 días después de una denuncia pública fue apresado, encarcelado, reseñado y psicológicamente torturado física durante 5 días al ser aprehendido por retaliaciones de la policía y luego acusado por la Fiscalía por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Ante esto, el alto tribunal ordenó a la Nación, Fiscalía, que reconozca el daño antijurídico que les causó y pida perdón por la afectación al buen nombre del periodista Enrique Alfonso Camargo Plata en los términos expuestos por el Consejo de Estado. Los periodistas agremiados del Cesar exigimos a la Fiscalía, a la Policía e INPEC borrar de sus libros y sistemas digitales los antecedentes y las reseñas judiciales que aún persisten contra el comunicador y que siguen mancillando su buen nombre, dice el comunicado a las agremiaciones. Felicitaciones al colega. Habitantes de calle son inmunizados con la vacuna Janssen. El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 avanza en su etapa cuarta, en lo que entre otros se vacunan habitantes del territorio nacional que viven en contextos en los que se les dificulta garantizar el distanciamiento físico y adoptar medidas de autocuidado. Alejandro Cepeda, jefe de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud y Protección Social, mencionó que según lo establecido, la inoculación se hace con las vacunas Janssen, ya que con estas se deberán priorizar poblaciones vulnerables que están en diferentes zonas dispersas, población de alto riesgo como las personas que viven en situación de calle y para población étnica de difícil acceso, entre otros, como en La Guajira. Agregó que la población en situación de calle son personas que tienen dificultad para el acceso a la información y se encuentran con un alto grado de exclusión y sin redes de apoyo o con redes muy frágiles, y la gran mayoría está sin domicilio y en condiciones que les permitan asegurar su autocuidado. Además, pueden presentar prevalencia de enfermedades graves, crónicas o de base, como tuberculosis, trastornos de salud mental, incluidos los ocasionados por consumo de sustancias alucinógenas, entre otras, lo que se les dificulta que tengan claras las medidas de prevención de contagio del COVID-19 y conocer aparte los servicios de salud a los que pudiesen tener acceso. La identificación de esta población está en manos de las alcaldías municipales y distritales, las cuales deben incluir su información en el listado censal del Sistema de Información de la Protección Social, la CIFRO, para incluirlos en el plan y adelantar la microplaneación con las estrategias adecuadas para avanzar en el proceso de vacunación. En Colombia se ha censado por parte del Departamento Nacional de Estadística, el DANE, población en situación de calle de diferentes territorios. En el 2017 en Bogotá, 9.538 personas. En el 2019 en Medellín, Bucaramanga y Barranquilla y sus áreas metropolitanas, Cali y Manizales, 13.252 personas. En el 2020 en municipios de 27 departamentos en donde se reportan menos de 200 personas en situación de calle, y Villavicencio, el más fuerte, 5.043 personas. En el 2021 se culminó el censo de los municipios faltantes y sus resultados estarían disponibles a finales de este año. La mayoría de la población censados son hombres, 15% en promedio, con variaciones territoriales, y el grueso de la población, tanto hombres como mujeres, se ubican en el rango de edad de 20 a 44 años. No obstante, una vez que finalice el proceso del censo en los territorios faltantes, entre ellos varias cabeceras departamentales como Pasto, Cartagena de Indias, Ibagué, Almenia y Pereira, se contará con las tasas completas del territorio nacional, lo cual puede cambiar la distribución. En la frontera colombo-venezolana, en un destacado, Uribia tiene un gobierno de puertas abiertas hacia la reactivación de un deporte seguro. La Defensoría Nacional pide designar un equipo médico para atender a jóvenes que realizan huelga de hambre en Riohacha, capital de La Guajira. Buscan vida jurídica para el barrio Villa Israel en el municipio de Maicao, frontera colombo-venezolana. Desde Presidencia de la República, el presidente Iván Duque no se reunió ni tiene vínculo con Antino y Triago. A través de un comunicado se afirmó que el jefe de Estado no conoce al representante de la CTU Security. Y Ellen Avala, alias Cristóbal, el jefe financiero de los Rastrojos, fue capturado en el año 2012 junto a 18 personas en una redada de la policía contra la extorsión. Autoridades identifican a colombiana fallecida en derrumbe de Miami. Estalló
Extraño depósito de pólvora en el sur de Montería. Capturado hombre que agredió con machete a su madrastra en el Magdalena. Anuncian la construcción de 3 parques en San Andrés de Sotavento, Córdoba, Caribe. 477 nuevos contagios en 24 horas y 7 personas fallecidas en el Magdalena por el COVID-19. La Cruz Roja entrega ayudas humanitarias a cerca de 500 migrantes. Un total de 100 familias migrantes venezolanas recibieron asistencia humanitaria donada por la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Internacional, así como la Cruz Roja Colombiana. La entrega se realizó con el objetivo de minimizar las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran estos seres humanos radicados en el municipio Ciénega. Ismail Bolaño García, director de gestión de riesgo de la Cruz Roja Colombiana, seccional Magdalena, precisó que la asistencia humanitaria está conformada por alimentos no perecederos, granas, pastas, aceite, enlatados, café, azúcar. Se suman útiles de cocina. La entrega de esta donación se realizó en articulación con la Alcaldía de Ciénega, ente que facilitó la relación de beneficiarios y colaboró con el transporte de la asistencia humanitaria. Bolaño García reconoció el apoyo logístico ofrecido por la Alcaldía de Ciénega Magdalena, un ente que se ha mostrado muy receptivo y dispuesto a la colaboración con la misión humanitaria en el caso de los migrantes venezolanos retornados y por supuesto desplazados en el sector del Magdalena. Esperemos que esto también ocurra en La Guajira y Dios lo permita. Señores, nos estamos despidiendo. Será hasta mañana si Dios lo permite. Carlos Ucategui para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bendiciones para todos. Bueno, el reporte de Carlos Ucategui, el Miura, para este programa, el segundo reporte. Nos despedimos hasta mañana, el Miura. Y así, con este reporte de Carlos, antes de irnos a la pausa comercial y musical, queremos agradecer a Radio Delfín 1060 AM, en el Control Master a Robinson Cárdenas y a toda esa amable audiencia. Ya regresamos. Tremendo tema a esta hora cuando iniciamos nuestra segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Cacerolops, un grupo venezolano que la suena muy bien, de verdad que bastante sabroso. Bueno, y así iniciamos esta segunda hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través de este dial, el 1160 Radio San José Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en nuestra página web y en ese enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM, la voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Saludamos en el control al señor Roberto Alexis Rojas y al señor Víctor Márquez. En este tema de las irregularidades que hemos logrado determinar en el caso de Freddy Guevara, los abogados de Freddy Guevara, Teresli Malavé, Juan González y Omar Mora Tosta, se trasladaron hasta el Palacio de Justicia verificando el tribunal con competencia en terrorismo que decretó la medida privativa de libertad contra Freddy Guevara. Vean ustedes lo que pasó allí. Recuerdan ustedes que el fiscal dijo que él había solicitado al Tribunal contra el Terrorismo la orden de captura de Freddy Guevara, pero eso resultó ser mentira, porque el tribunal que está encargado esta semana de recibir ese tipo de denuncias ha señalado directamente a los abogados de Freddy Guevara que ellos nunca han tenido una solicitud del Ministerio Público de detención de Freddy Guevara. O sea, se va descubriendo la mentira y la violación de los derechos constitucionales y procesales del diputado Freddy Guevara. Hasta la 1:30 de la tarde no se ha tenido respuesta alguna sobre el caso y aseguran que no han recibido ninguna información sobre dicha orden. También han indicado que los abogados han solicitado un habeas data, un habeas corpus para la libertad inmediata de Freddy Guevara. Esta habeas corpus no ha sido recibida por parte del tribunal encargado de este caso, el tribunal que le corresponde este caso. Entonces uno presume, siendo malicioso, que ellos van a pretender meterlo entonces por justicia militar. Esa es la situación lamentable que sí se viene presentando, ¿no? Sí, fíjate cómo caen contradicciones y mentiras del propio fiscal general designado por el chavismo. Este señor ha dicho que ayer había solicitado la orden de captura del hombre y hasta ahorita, hasta la tarde de hoy, no hay ninguna solicitud, ni siquiera, obviamente si no hay solicitud, no hay orden de captura por parte del tribunal que debería haber emitido la supuesta orden de captura,
contra el diputado Freddy Guevara. Pero es que en Venezuela siempre ocurre eso, lamentables situaciones que siempre ocurren, las mentiras, y creen que reiteradamente diciéndoles se las van a creer. Claro. Bueno, vamos a ver entonces esta situación, vamos a intentar analizar otras informaciones sobre este tema de Freddy Guevara. Y Australia y Georgia exigieron la liberación del diputado Freddy Guevara. Chile, el gobierno de Chile también envió un comunicado donde exigen al régimen de Nicolás Maduro la inmediata liberación de Guevara. El canciller de Perú ha condenado también el secuestro del diputado Guevara y el hostigamiento contra el presidente Guaidó. Además, el subsecretario O'Reilly ha mostrado también que la detención del diputado Guevara amenaza las elecciones creíbles en Venezuela. Así se viene presentando todo este panorama con el tema de Guevara y además cómo se va a encauzar el tema de las elecciones, que son del 8 de agosto y el 21 de noviembre. Y venezolanos en Perú, todo lo que tiene que saber sobre el permiso temporal de permanencia. Pues el pasado 9 de julio entró en vigencia y podrán regularizar a los migrantes que estén en ese país. El portal Venezolanos en Perú indicó las claves de esta medida que pretenden regularizar el estatus migratorio de los extranjeros. Este documento será entregado a quienes tengan ese permiso temporal de permanencia aprobado por la Superintendencia Nacional de Migraciones. Así, se viene presentando esta legalización. El objetivo de este beneficio es estabilizar a las personas extranjeras que estén en una situación migratoria irregular en Perú. Así pues, los habilitará a desarrollar actividades en el marco de la legislación peruana para trabajar legalmente o estudiar. Según el alto comisionado de la ONU, en otras informaciones, para los refugiados de ACNUR, 5,6 millones de venezolanos partieron de su país huyendo de la crisis humanitaria. Esto pues ha generado una gran oleada migratoria con la que más de 1 millón de connacionales pues han llegado a Perú. Leopoldo López ha dicho: quiero dejar constancia y desmentir categóricamente las pruebas, entre comillas, presentadas por la dictadura de unos supuestos planes desestabilizadores. Todas son parte de un montaje burdo de Jorge Rodríguez, Maduro y sus esbirros para acabar con voluntad popular, ha manifestado Leopoldo López. Hoy el títere de Maduro sale con otro de sus montajes para intentar justificar la nueva arremetida contra voluntad popular. La dictadura ha intentado por todos los medios desarticularnos. Ayer secuestraron y desaparecieron al diputado Freddy Guevara. Sigue diciendo el señor Leopoldo López que no nos perdonan a los venezolanos que tengamos la irreductible decisión de ser libres. Y así hace responsable a Tarek William Saab y a Jorge Rodríguez de la integridad física de Freddy Guevara y de lo que pasa con los líderes Emilio Graterol, Asler Iglesias, Gilbert Caros y Luis Somasa. Y trabajadores del cementerio Corazón de Jesús en Maracaibo pues inicia una huelga por las mejoras salariales. Los trabajadores del cementerio pues han iniciado esa paralización el día de hoy de sus actividades para reclamar mejores salarios. Los precios de los sepelios y exhumaciones en el cementerio pues oscilan entre 20 y 35 dólares, de los cuales la alcaldía recibe un 45% y el resto le queda a las empresas y a sus trabajadores, según la ordenanza municipal. Y esto pues es lo que vienen denunciando, que les paguen $2 por cada sepelio. Bueno, es de verdad que cuando uno oye hablar de eso, pues hasta la muerte se ha encarecido en Venezuela. Y algunos opositores radicales son tan extremistas que se ponen del lado de la dictadura aplaudiendo que persigan o encarcelen a líderes de la oposición. Esto lo dice el economista y político Marino Alvarado, que han indicado que los que dicen querer cambio se ponen del lado de los victimarios y la represión. Y es una condición entonces que está ocurriendo en nuestro país. Para Jorge Rodríguez, afirma Alvarado, la presencia de la misión técnica de la Unión Europea no representa un obstáculo para violar la inmunidad parlamentaria de nuestros diputados. La justicia también le llegará por su complicidad en estos ataques contra los derechos humanos. Y en otro orden informativo, una comisión de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado de Trujillo han detenido previamente a unos ciudadanos del municipio de San Rafael del Carvajal en la mañana del día de hoy por realizar unas protestas por la falta de agua potable.
Ayer los ciudadanos de ese municipio y hoy Valera, que tiene 2 meses sin el servicio, también salieron a protestar. Bueno, y acompañando también las informaciones, Tamara Suju ha dicho que el diálogo está por el suelo. Se está tratando de impulsar a quienes piensan que con criminales de lesa humanidad, que además son narcos, se puede negociar de una transición pacífica electoral. La tiranía va por más, y ahora refiriéndose al anuncio de Jorge Rodríguez de capturar al jefe del despacho de Juan Guaidó, Luis Omasa, y también los dirigentes Emilio Graterón, Arles Iglesias y Gilbert Caro por supuestos planes conspiraciones. Esa es la lamentable situación que se viene presentando cuando este gobierno de facto dice que empieza a retener a diferentes miembros y lo hace Rodríguez cuando le dice a Gilbert Caro, hasta aquí llegaste, vas preso. Es lamentable la situación que se presenta en el día a día con esa violación sistemática de derechos humanos. Es ahí, Alan y audiencia, donde la Corte Penal Internacional tiene que empezar a actuar ya, es inmediato. Sí, y bueno, sigue avanzando la denuncia en la Corte Penal Internacional, pero se suman nuevos elementos y seguramente esto va a aparecer en el próximo informe de actualización de la comisionada Bachelet sobre el tema de la violación de derechos humanos en Venezuela. Y denunciarán ante la Corte Penal Internacional este ataque. Alan, veníamos mencionando que deben denunciar ante la Corte Penal Internacional este ataque que se le ha cometido a la detención de Freddy Guevara y de Juan Guaidó, la conducta desplegada por ese grupo de exterminio bajo las siglas DIE y la estrategia del PNV, pues fueron actos para consumar el delito. Sin embargo, pues no lograron su objetivo por circunstancias independientes. Esto es lo que ha indicado Humberto Prado, comisionado presidencial de los derechos humanos y atención a las víctimas. Y el Foro Penal denunció que hay 299 presos políticos en Venezuela. Pues Alfredo Romero, director de organizaciones no gubernamentales del Foro Penal, informó en el día de hoy que el régimen de Nicolás Maduro mantiene en Venezuela un total de 299 presos políticos al corte de la fecha. Señaló en un gráfico publicado en Twitter que estos detenidos 277 son hombres, 22 son mujeres. Ha precisado que 170 son civiles y 129 son militares. Además, agregó que la cifra total aún se mantiene detenido a un adolescente. La ONG puntualizó que desde el año 2014 se han registrado 15.730 detenciones políticas en el país. Pues el Foro Penal ha asistido gratuitamente a más de 12.000 detenidos, hoy excarcelados, y a otras víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Además, ante esta situación, los presos políticos, más de 9.000 personas, siguen siendo sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad. Esto es lo que ha venido señalando la organización. Bueno, y Macler García, abogado venezolano y dirigente social del país, sale en defensa de la organización Fundaredes, afirmando que desde hace 17 años ha sido testigo del trabajo que se realiza en las comunidades por la dignidad de la persona, los más vulnerables en las zonas fronterizas, ratificando su respaldo y compromiso con los familiares de Javier Tarazona, actualmente detenido. Rafael Tarazona y Omar de Dios García, hermano y dirigente de Fundaredes en el estado Falcón. Ellos son defensores de los derechos humanos, dice Macler García, y han demostrado larga trayectoria en la promoción y la defensa de los derechos humanos. Nuestro objetivo es crear tejido social y promover la participación ciudadana mediante espacios de reflexión y capacitación, e importancia de documentar, denunciar y difundir la violación de derechos humanos en Venezuela. Rechazamos la criminalización de los espacios y los medios de comunicación contra nuestros defensores. No son ningunos delincuentes ni animales de cloacas, como lo ha calificado Jorge Rodríguez durante el día de hoy. Y la Comisión de Diálogo ha recibido 23 propuestas para proyectos de ley. Pues la Comisión Especial de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional de la Asamblea Nacional Oficialista ha presentado un balance de su trabajo al gabinete de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Este grupo pues fue instalado el 14 de enero y se encuentra encabezado por Jorge Rodríguez, primer vicepresidente, Luis Eduardo Martínez y el legislador Francisco Torrealba, segundo vicepresidente. Pues ya se han recibido 23 proyectos de ley. Según Maduro, tenían varias semanas agendando la reunión
para abrir más canales donde puedan escucharse los venezolanos a la víspera de este proceso electoral. Tenemos 3 puntos claves en la agenda de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional. La primera, la economía social ascendente del barrio de la comunidad. Segunda, los servicios públicos. Y tercero, la seguridad. Esto pues es lo que ha venido publicando el dirigente oficialista en la cuenta en Twitter. Y pues algunos de esos puntos que abordarán en la reunión Alan y audiencia. Bernabé Gutiérrez dijo estar de acuerdo con todo lo que la oposición acomoda sobre la mesa de diálogo y participe en esa elección del 21 de noviembre. El diputado Javier Bertuzzi resaltó que a su juicio solo el diálogo y el entendimiento podrían y pondrán en el país a una dirección correcta de recuperación y de reconstrucción. Luis Parra aseguró que de ser necesario el sector representaría una cruzada para que retiren las sanciones del país. Luis Eduardo Martínez también detalló que ha recibido proyectos como el de la inversión privada en Venezuela, el de agilizar unos trámites administrativos, el del sector de la construcción y de ciudades inteligentes. Y Maduro reiteró que está abierto a sostener reuniones con todos los sectores económicos del país. Iré a la mesa que me convoquen para un diálogo nacional. Esto fue lo que expresó Nicolás Maduro. Bueno, pero ya va. En este momento, después de lo que pasó ayer, ¿quién cree en esta mesa de diálogo de Nicolás Maduro? Nadie va a creer en esa mesa de diálogo. Usted amigo, o amigo oyente o amigo que nos puede ver a través de las redes sociales, ¿usted cree que en este momento hay las condiciones de diálogo que anuncia el señor Nicolás Maduro? Definitivamente no las hay, y menos con las amenazas de Jorge Rodríguez durante el día de hoy, porque lo de ayer fue grave, pero lo de hoy fue más grave aún, porque Jorge Rodríguez está anunciando una racia contra un partido específico que es Voluntad Popular. Quieren acabar con Voluntad Popular, y se puede estar de acuerdo o no con la dirigencia de Voluntad Popular, pero lo que no se puede admitir es que se violen derechos constitucionales fundamentales y que se viole también los procedimientos jurídicos que están descritos en nuestras propias leyes, en nuestra propia Constitución Nacional. ¿Cómo es posible, y hay que decirlo así abiertamente, cómo es posible que a Freddy Guevara se le haya detenido sin ninguna orden de captura, sin haber iniciado ningún procedimiento en ningún tribunal de Venezuela? Y mucho más grave es el hecho que salga el fiscal general de la Nación, supuestamente el garante de la legalidad en Venezuela, a decir ayer, de una manera mentirosa y falsa, que había solicitado al tribunal correspondiente la orden de captura, y hoy, a esta hora, ese mismo tribunal diga que no ha recibido ninguna solicitud de orden de captura por parte de la Fiscalía del Ministerio Público. O es que están forjando las pruebas, o es que están trabajando, buscando la vía de la jurisdicción militar para poderlos encauzar, o es que están haciendo, y fíjate la contradicción en la que puede caer el fiscal general de la Nación, de este gobierno de facto. El señor Tarek William Saab, si se le busca la vía militar, de la vía de justicia militar, él no tiene competencia en esa vía militar, por lo menos no en primera instancia. Así que se les enredó el papagayo. El hecho justo de que Freddy Guevara haya grabado su detención le quita cualquier argumento que pudiera tener el gobierno para detenerlo sin orden judicial, porque no hubo ni se reveló, ni hubo actuación ilegal por parte de él, de Freddy Guevara, ni hubo ni se enfrentó a los funcionarios, ni hubo violencia contra los funcionarios. Es decir, todos los argumentos que pudieran utilizar para detener en fragancia supuestamente al diputado Freddy Guevara se cayeron con esa grabación, y definitivamente la mentira tiene patas muy, pero muy cortas. Y en el Zulia, exalcalde de Lagunillas denuncia que colectivos lanzan bombas durante la visita a la comunidad. Pues el exalcalde de Lagunillas, Mervin Méndez, denunció que al menos 40 colectivos armados lanzaron bombas lacrimógenas durante un recorrido que realizaban los dirigentes políticos en el sector en el estado Zulia el día de hoy. Por medio de las redes sociales se difundieron diferentes videos en los que se observaba a los miembros de los colectivos con armas largas, quienes lanzaban lacrimógenas para dispersar a las personas que acompañaban al dirigente político y trataron de agredir a su esposa Sandra Méndez. Grupos violentos armados con pistolas y escopetas se presentaron en la camioneta,
tiraron bombas, intentaron agredir a mi esposa y otros acompañantes. Se cree que estaban tratando de rechazar todo lo que ellos estaban haciendo. Esto es lo que muestra en los diferentes videos a través de la cuenta en Twitter. Bueno, y el Reino Unido ha condenado el arresto de Freddy Guevara y la intimidación al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. El Reino Unido considera que el ilegítimo régimen de Maduro, al detener a Guevara y al generar todos los presos políticos, debe buscar una política de liberación de esta gente. Libertad, elecciones libres y son la vía para la solución a los problemas de la crisis que vive Venezuela, ratifica el gobierno del Reino Unido. Y Luis Omasa dice que defender la democracia no es conspirar. El director del despacho del líder opositor Juan Guaidó, Luis Omasa, respondió a las declaraciones ofrecidas el día de hoy por el presidente de la Asamblea electa en 2020, Jorge Rodríguez, quien lo acusó junto a otros dirigentes opositores de planificar estos hechos violentos para generar zozobra en el país. Bueno, hay que decir también que hoy tembló por aquí cerca. 3.8 grados fue la magnitud del temblor que ocurrió a las 2:54 de la tarde en San Antonio del Táchira, 8 kilómetros de San Antonio del Táchira, y se sintió con fuerza en la ciudad de San Cristóbal y aquí en algunas zonas de la ciudad de Cúcuta. Tuvo una profundidad de 6,1 kilómetros y, repito, una magnitud de 3.8 grados en la magnitud de escala de Richter. Y existe la alerta en el Táchira. La gran crecida del río pues impide el paso por las trochas, y esto sí que es bastante complicado, Alan, porque si se está creciendo, se sabe la gran ola migratoria que está pasando por todas las trochas. No, y además la gente que viene regularmente a adquirir medicinas y adquirir alimentos y que de una manera inexplicable sigue pasando por trocha cuando existen 4 puentes. 4, no existe uno, existen 4 puentes para poder transitar entre países. Y esta condición pues es bastante lamentable, bastante grave para estos ciudadanos que tienen que arriesgar su vida. Recordemos que recientemente falleció un abuelo y sus dos nietos intentando atravesar el río Táchira, y esto pues debe condoler a alguien, ¿no? Yo no sé hasta dónde se tiene que llegar para que se entienda que Venezuela es un pueblo que urge de alimentos, urge de medicinas y ahora de vacunas, y tiene que cruzar el río Táchira para poder conseguir eso aquí en Colombia, y algunos huyendo de la situación económica y social del país. En medio de esa situación que se presenta, por eso cerraron varias trochas que conectan a ambos países. La periodista Rosalinda Hernández lo ha informado en su cuenta en Twitter, en la que apuntó que se limitó al paso de personas de ambos países, por lo que pues varios venezolanos permanecen al lado de Colombia, en el departamento norte de Santander. Así se viene presentando esta situación. Y en Siempre Venezuela, siempre, nos vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, de Caracas a Madrid hay muchas cosas que pasaron en esta canción de Malanga, que con esta iniciamos nuestro último bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y así seguimos en Siempre Venezuela Siempre, a través de este dial, el 1160 Radio San José Cúcuta, en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Twitter e Instagram, en la página web y en esos enlaces con La Voz del Río Arauca 1110 AM, La Voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Ahora sí tenemos a nuestro corresponsal Oliver Luyano. Oliver, buenas tardes. Buenas tardes, Nancy. Buenas tardes, Alan. Bueno, ahora sí logramos hacer la conexión. Recuerden, mis amigos, desde acá, el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraz. Como decíamos, tenemos un invitado de lujo. Se trata de José Trinidad Sierra, exalcalde del municipio Saravena, ex concejal, y también en una oportunidad tuvo aspiraciones a ser gobernador del departamento de Arauca. Bueno, don José, muchas gracias por aceptar mi entrevista, por hacer un stop en su apretada agenda, y bienvenido a Siempre Venezuela. Muy buenas tardes, Oliver, y muy buenas tardes a todo ese gran equipo de Siempre Venezuela.
Es un placer para mí estar con ustedes en este programa que se escucha prácticamente a nivel mundial, se escucha en varios países y se ve en varios países gracias a las redes sociales y gracias a las diferentes emisoras que lo transmiten. Un abrazo especial y mil bendiciones de esta tierra hermosa, la tierra araucana, la tierra del progreso. Don José, ¿dónde nace usted? ¿Es araucano o llegó hace poco? Sí, afortunadamente yo soy de una región que se llama acá la región del Sarare, es Piedemonte araucano. Yo nací en un municipio muy cercano, se llama Toledo, norte de Santander, que limita con Cubará, un municipio de Boyacá, y enseguida ya viene Arauca, una región que es Piedemonte, que es una parte sabana y una parte montañosa, una región muy bonita de gente humilde, de gente trabajadora y de campesinos aguerridos que crearon hace muchos años o fundaron hace muchos años el Sarare araucano, el Sarare de Colombia y parte del Sarare de Venezuela. ¿A qué edad comienza usted la actividad política? Yo inicio mi trabajo político en el municipio de Saravena muy joven, de 22 años. De 23 años fui elegido concejal del municipio. Hicimos un trabajo importante. En aquella época el periodo era de 3 años y solo estuve 3 años en el consejo, un periodo, y durante el siguiente periodo me dediqué a hacer un trabajo social por todo el municipio de Saravena para luego ser alcalde. Fui alcalde, el último alcalde de 3 años, 2001-2003, y pues muy recordado en este bello municipio, tanto que eso me dio la oportunidad de un tiempo por la política. Hacer política en Arauca es muy difícil, muy comprometido, arriesga uno mucho la vida, pero volví, regresé a la política 12 años después, 3 periodos, y me lancé a la Asamblea Departamental. Fui diputado durante el periodo 2016-2020. Ahora estoy nuevamente en trabajo social, llamo yo, porque para mí hacer comercio, trabajar en lo que hago, también es un trabajo social. ¿Cómo recuerdan a José Trinidad Sierra la gente de Saravena? ¿Qué obra podemos recordar? Yo creo que nos recuerdan de una forma muy humilde, porque nosotros desde nuestros inicios, pues nos tocó trabajar desde los 12, 13 años para poder estudiar. Luego en el consejo, pues con la misma humildad que siempre nos ha caracterizado, nos dio esa oportunidad del pueblo de ser concejal del municipio, y en Saravena, en la alcaldía, pues dejamos muy buenos recuerdos. Yo creo que no hay una sola obra insignia en Saravena de nuestro gobierno, hay varias, o la más importante, por ejemplo, es la Casa de la Cultura. Llegamos a ser quintos a nivel nacional, y en aquella época la mejor Casa de la Cultura era la mejor Casa de la Cultura de los Llanos Orientales, y ahí mismo hicimos un complejo cultural y deportivo, creamos un coliseo, se acomodó la concha acústica, y la verdad implementamos instructores, tuvimos 30 instructores para música y bailes de las diferentes regiones de nuestro país, y trabajamos mucho el sector cultural y el sector educativo. Pues afortunadamente yo soy licenciado y hice una especialización en gerencia educativa, entonces me gusta mucho el tema de la educación. Pero también hay una obra muy importante en Saravena, el único programa de interés social de vivienda grande que existe en el municipio, y lo realizamos en nuestro gobierno. En aquella época, el antiguo INURBE, que estaba el presidente Ernesto Samper, con él logramos hacer 300 viviendas, y hoy en día es una urbanización orgullo para los saravenenses. Hoy la situación del departamento sabemos que está bastante complicada, ¿no? Por un lado, la situación de la energía eléctrica, además de estar estamos conviviendo con el tema del río, de las inundaciones. ¿Cómo observa usted, qué evaluación podemos hacer del departamento? No, tenemos muchísimos problemas en el departamento de Arauca. Yo creo que esta región, para poder entender las dificultades que se tienen, hay que hacer historia. Este es un departamento que durante más de 100, de 200 años, el gobierno nacional lo apartó del resto del país. Este departamento acabamos de cumplir
cumplir 30 años este año de ser departamento, y logramos ser departamento porque por fortuna nuestra y gracias a Dios apareció el complejo Caño Limón, que es un complejo petrolero, y de ahí se sacaron muchos recursos para la nación y muchos recursos para el departamento y para los diferentes municipios. Hace 30 años el departamento de Arauca no tenía alcantarillados, no tenía acueductos, no tenía electrificación. Los municipios, nosotros nos alumbrábamos con velas en los 7 municipios, y el único municipio que tenía luz era Arauca porque Venezuela nos suministraba la luz. Hoy en día, pues, estamos retrocediendo esta semana y estos últimos 15 días, estamos igual que hace 30 años porque las redes eléctricas que vienen por norte de Santander, pues fueron colapsadas por fenómenos de la naturaleza, y el departamento de Arauca no tiene luz. Pero fuera de eso tenemos muchos problemas. Aquí también durante todo este periodo se han invertido bien algunos recursos, pero otros tenemos que decirlo con claridad que han sido objeto de la corrupción, han sido objeto de los vándalos. Muchísimos alcaldes y gobernadores inician siendo humildes y terminan siendo multimillonarios. Hay otros que han hecho las cosas muy bien y para ellos hay que resaltar que no todo se ha perdido en el departamento de Arauca, pero sí se habían podido hacer cosas mejores, sí se había podido tener un plan de contingencia. Yo creo que lo que estamos sucediendo es por falta de, o lo que está sucediendo con el tema de la electrificación es por falta de planeación y por falta de tener un plan alterno para solucionarlo. Nosotros somos vecinos de Casanare y ahí está la red eléctrica nacional. Ese proyecto de conexión con Casanare se debería haber hecho hace muchos años para tenerlo como una alterna o como la entrada de la luz principal para el departamento de Arauca. Entonces, los últimos mandatarios del gobierno departamental desafortunadamente no ha sido lo mejor para el departamento. ¿Qué tendría José Sierra que recomendarle a las actuales autoridades departamentales y locales? No, nosotros, y hay muchísimas recomendaciones. El periodo pasado que tuvimos en la Asamblea Departamental, en varios debates, el primer debate que hice en la Asamblea Departamental precisamente lo hicimos sobre energía, sobre la empresa de energía eléctrica en el AR, y advertimos que esto iba a suceder, que no había un plan de contingencia para el departamento de Arauca, que la empresa dedicaba exclusivamente a comprar la energía y a vendérsela a los araucanos a un precio muy costoso y que no se estaba pensando en la proyección del departamento de Arauca ni en la creación de empresas. 4 o 8 años después venimos a surgir las consecuencias cuando desde mucho tiempo antes se había podido crear ese plan de contingencia. En el gobierno anterior se dedicó a hacer infraestructura en el sector eléctrico, pero interno, a crear las subestaciones en cada uno de los 7 municipios para que se estabilizara la energía, pero no se pensó que nada se podía hacer teniendo una red eléctrica en el departamento muy buena si las conexiones por donde se alimentaba se podían dañar, y vea lo que está sucediendo. Nosotros tendríamos que hacerle recomendaciones al gobierno nacional y al mismo gobierno departamental, que es urgente que se compren unas dragas porque los ríos están demasiado acolmatados, los ríos están perdiendo su cauce por problemas de la naturaleza. Entonces tenemos que comprar urgente unas dragas para los diferentes ríos del departamento de Arauca, incluido tener con Venezuela un convenio para dragar el río Arauca, porque los problemas que estamos surgiendo acá de inundaciones también los está surgiendo nuestra hermana sociedad de Venezuela, que también se está inundando porque el río se ha llenado su cauce de la misma sedimentación que se ha hecho en los últimos años. En esa parte es urgente que el gobierno nacional de Venezuela y de Colombia hagan unos acuerdos para que no sigamos sufriendo
las personas que vivimos en las riberas del río Arauca de Colombia y Venezuela. Esta es una región demasiado próspera, demasiado turística, demasiado bonita, tanto en Colombia como en Venezuela, que si nos unimos la podemos sacar adelante. El tema de la salud, pero habida cuenta que, bueno, la pandemia está atacando fuerte. ¿Se ha atendido o se atiende el problema de la salud acá en el departamento? A medias. El gobierno nacional desde un principio ha cometido muchísimos errores en el manejo de la pandemia. Desde un principio se hicieron unos, se aisló a la gente con una rigurosidad que de pronto en ese momento no era necesaria, y cuando fue necesaria abrió las puertas y decretó movilidad en todo el país, y eso nos ha llevado a niveles supremamente altos de contagios. Y aquí en el departamento de Arauca, las autoridades, tanto municipales como departamentales, también han sido permisivas. Se han dedicado a sacar decretos y decretos y decretos que nadie cumple, que no hacen cumplir. Aquí en el departamento de Arauca está faltando autoridad en el gobierno departamental y está faltando autoridad, casi podríamos decirlo, que en los 7 municipios del departamento, porque sacan y sacan decretos como por cubrirse para de pronto una investigación con los entes de control, pero nunca pensando en la sociedad de verdad, nunca pensando en ejercer la autoridad que el pueblo les ha dado. Entonces a los señores alcaldes y al señor gobernador hay que hacerles un llamado urgente, porque se nos está muriendo nuestra gente, se nos están muriendo nuestros jóvenes, nuestros profesionales, nuestra gente adulta, por falta de autoridad y por falta de tener unos planes de contingencia verdaderos para el tema de la salud. Hay algo también importante, interesante, es el crecimiento de la delincuencia y la inseguridad en las calles de Arauca, del departamento. Nosotros tenemos una serie de problemáticas en seguridad. Nosotros podemos decir que en el departamento de Arauca existen también grupos hermanos de la ley como la FARC o las disidencias de la FARC y el ELN, que actúan tanto en Colombia como en Venezuela. Pero aún más, pues, han llegado, triste decirlo, pero ha llegado mucha gente, inmigrantes, sobre todo de nuestro vecino, de nuestro hermano país de Venezuela, que se ha quedado en el departamento de Arauca, y la gran mayoría, podemos decirlo, que el 90, 95 o más por ciento es gente buena, es gente trabajadora, pero siempre llegan manzanas podridas que han venido a ejercer aquí el ladronismo, la prostitución y muchos otros problemas que se han incrementado pues con el problema de la dictadura en Venezuela. Yo creo que nosotros los araucanos, muy difícil en temas de seguridad, porque acá los robos son constantes, los asesinatos son constantes, el raponeo inclusive que hace 5 o 6 años no se veía, hoy en día es constante, la prostitución en hombres, la prostitución en mujeres de igual manera, son temas de delincuencia que aumentan cada día. Usted menciona el tema Venezuela. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de la situación y del gobierno o el régimen que hoy está instaurado en ese país? No, Venezuela, primero que todo, yo tengo que ser respetuoso de las autoridades de cada uno de los países, pero creo que las cosas no están bien cuando 5 o 6 o 7 millones de personas han emigrado de un país hacia el resto del mundo, porque hoy podemos decir que venezolanos están en el resto del mundo, pero la situación que se vive, la desesperanza que muestran esos hermanos venezolanos que llegan a nuestro país, es una tristeza absoluta que conmueve a cualquier ciudadano. Desafortunadamente, pues, no tenemos la posibilidad de darle la mano a todos, pero en lo que se ha podido, en lo que cuenta nuestra familia, pues lo hemos hecho. Y allá es muy triste lo que está ocurriendo, porque mucha gente le dice a uno que llega y que se viene por física hambre, porque no hay alimentación, y yo creo que deberíamos, o la sociedad, el gobierno venezolano debería hacer un alto en el camino y pensar en esos niños, en esas personas que están sufriendo.
Bueno, amigos, estamos hablando con José Trinidad Sierra, exalcalde de Saravena. Vuelve a la actividad pública, a la actividad política, y por ahí hay un dicho que dice que todo el que respira, aspira. ¿Qué aspira, José Sierra? Por supuesto que sí, nosotros siempre hemos estado activos en la política y ahorita el año entrante hay elecciones al Congreso de la República, Cámara de Representantes y Senado. Si llegan a haber algunos acuerdos y si logramos conformar un grupo político importante que estamos trabajando en este momento, aspiraríamos. Y si no, más adelante, 2 años ya, 2 años y medio, tenemos las elecciones regionales para alcaldes, gobernadores, de acuerdo a lo que el movimiento político y de acuerdo a lo que las personas que siempre me han acompañado logremos un consenso, pues miraremos para qué aspiraciones y hacia dónde nos proyectamos. Bueno, quiero agradecerle de verdad por darnos este tiempo. Alan, Nancy, no sé si tienen alguna pregunta ya para despedirnos. Agradecido por permitirnos conversar. Oliver, a usted muchísimas gracias y a todo ese equipo de prensa en cada uno de los sitios donde están trabajando para que estas transmisiones y para que nuestra voz se conozca en esta parte del globo terráqueo. Un abrazo especial y muchísimas gracias por tenerme en cuenta y por supuesto que estaremos presentes y a la orden para cualquier información. Bueno, mis amigos, era José Trinidad Sierra, exalcalde de Saravena. Gracias por estar allí. Desde acá, desde Arauca, conversó para ustedes el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y de Sarazzo, acompañado en la cámara. Bueno, muchas gracias, Oliver. Muchas gracias por este reporte. ¿Sabes qué me alegra? Que seguimos demostrando capacidad técnica. Sí. Seguimos demostrando que se puede y Oliver pues ha contribuido bastante en este trabajo. Y bueno, muchas gracias al alcalde, al candidato a alcalde, exalcalde, quien nos ha venido acompañando durante la tarde de hoy. Bueno, siguen las violaciones a los derechos constitucionales y procesales de Freddy Guevara. Recuerda que hace algún momento conversábamos y decíamos que se había solicitado un habeas corpus para la inmediata liberación de Freddy Guevara porque se ha demostrado que fraudulentamente se ha montado una detención, se ha montado un caso y no ha habido el procedimiento adecuado y justo para ello. Pero esta violación es la siguiente: la juez 31 de control Vanerkis Márquez, a la cual se le solicitó el habeas corpus, decidió dejar para mañana este tema. Y esto es increíble porque un habeas corpus, si alguna característica tiene un habeas corpus, es que tiene que ser una decisión inmediata del juez. Y el juez, pues en este caso, Vanerkis Márquez, juez 31 de control en la ciudad de Caracas, ha decidido que ella hoy no va a decidir, sino hasta mañana. Qué lamentable situación. Bueno, y con esta información nos despedimos. Así hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José Cúcuta, en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Twitter e Instagram, y en nuestra página web y en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, La Voz de la Gran Colombia 1400 AM, Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer en el Control Master a Alex Meneses, Robinson Cárdenas, Roberto Alexis Rojas, el señor Víctor Márquez, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.